yacía sentada ya cansada. Muchos años se había vivido, tuvo varios hijos y había estado casada. La calaca miró y la envidió y por capricho se la llevó. Su familia devastada rezaba por su salvación y la calaca enfadada decidió irse para su cantón. Pero solitaria bajó a decir adiós y como no quería irse sola, a mi perro se llevó. Jackie era su nombre, blanca como la nieve, chiquita de bolsillo y le gustaba mucho el bolillo. Hoy día se cuidan en donde estén y la calaca solo las ve envidiando no tener un amor como aquel. ¡Qué bonito! Iba a empezar más técnico, pero dije, no, qué mejor. ¿Qué cosa es lo que marca más un día, como lo es el Día de Muertos, que una calaverita literaria, ¿no? Contexto, pues, mi Esperanza, mi abuelita se llamaba Esperanza. Bueno, yo no le decía así, pero si ponía Nanis no se iba a entender, ¿no? Y pues Jackie, mi perrita, ¿no? O sea, tiene un contexto, tiene un sentido y era más para pegarle la emocional a mi mamá. Ok. Pero bueno, listo. Pues mi nombre es Fran y me estoy tomando un café con mamá. Mi nombre es Monse y soy la mamá de Fran. Salud. Por supuesto es café. Aunque usted no lo crea. Bueno, pues, como ya se debió de haber entendido, es tarde. Ya sé que es tarde. Pero empezamos esto a la mitad de octubre, es obvio que no íbamos a llegar a tiempo al Día de Muertos. O sea, es obvio, ¿no? Pero lo intentamos, estamos lo más pronto que pudimos. Hubo un pequeño... Ay, sí, yo sí quiero decirlo, por favor. Sí, quiero decirlo porque la verdad sí fue un verdadero, total error mío. Lo que pasa es que estamos esperando un teléfono que compró Fran, pero, o sea, no crean que, pero estamos usando por el momento para grabar, que siento que se está viendo aparte muy bien, es mi teléfono, pero pues yo lo uso para el trabajo, tengo toda mi agenda, o sea, todo mi trabajo, todo está ahí en el teléfono. Entonces ya tenía yo los 3 videos, hasta el tercero, ya estaba ahí, pero entonces dije, no tengo que sacar porque yo sabía que este cuarto ya no se iba a grabar, ya no iba a caber. Entonces, pues sí, la bruta de yo no pensé, dije, pues quito los 3, de Drive y de todo, y lo borré totalmente de todas las redes que pudo haberse guardado, por más que quise buscar, que si lo recuperaba, Fran también, o sea, imposible, por eso es que también la tardanza. Un episodio de 2 horas. Ay, que quedó tan bien, porque contábamos leyendas y bueno, o sea, cosas que nos pasaron. Ajá, entonces, pero bueno, una disculpa. Digo, vamos a retomar también ese tema. Vamos a fusionarlos los dos. Sí. Se supone que iban a ser 2 capítulos separados, uno de leyendas y uno del Día de Muertos. Pero pues por estos pequeños contratiempos, pues se va a hacer pues al mismo, o sea, se va a hacer en el mismo capítulo. Por eso, un poquito tarde por estas situaciones, pero a final de cuentas llegamos tarde, mejor tarde que nunca, bien dirían por ahí. Sí. Además que sabemos que, vamos a durar mucho tiempo porque estamos seguros de eso. Y entonces el año que entra todo va a estar como más puntualizado. Sí, porque ya tenemos experiencia. Sí, claro, y es que pensamos disfrazarnos, o sea, nos íbamos a pintar aquí, todo un relajo. Sí, o sea, iba a estar muy, muy... Es Pato, acaban de comprar un juguete y está emocionada, pero bueno. Sí, ya teníamos toda la producción, teníamos toda la idea y todo eso, pero pues estos errores pasan, sabía que iba a suceder, tarde o temprano, pero iba a suceder. Entonces está bien, no pasa nada, pues si no se vuelve... No, bueno, parece que nos ponemos a hablar y decide ponerse ese ruido. Bueno, pero entonces el altar, ahorita que dijo Frank que vamos a hablar sobre el altar, pues queremos presentarles, pues definitivamente tenemos mucha familia que ya está en el cielo, pero especialmente este altar lo hicimos por mi hijo Alan, que nos pidió, pero Carol también quería mucho tener este altar, por Jackie, la persona que ella murió en noviembre. 17 de octubre del año pasado apenas. Mamá murió en septiembre hace 2 años. Y papá ya tiene más años, más de 30 años de haber fallecido.
y Ernesto, mi hermano, que tiene ya un poquito más de 39 años de haber fallecido también. Y ellos son mi familia, es tío de Fran, abuelo de Fran y abuela de Fran y Jack. Y mi perrita. Sí, la verdad es que, de hecho ese mismo día, el día que hicimos el altar, la idea era grabar ese día, pero a mi mamá le pegó lo emocional. Mi mamá, yo tuve que trabajar porque yo trabajé ese día en la tarde, y a mi mamá le pegó lo emocional y no pudimos ese día, o sea, de plano sí no se nos hizo, porque al final de cuentas son cosas, yo creo que a todos nos cuesta hasta cierto punto hacer el altar pues, por todo lo emocional que conlleva, ¿no? Y más si tiene personas, digo, yo en este caso pues no tuve la suerte, que me hubiera encantado, pero no tuve la suerte de conocer ni a mi tío ni a mi abuelito, y aún así me duele, ¿no? Ponerlos en el altar, aunque no los haya conocido. Ahora imagínense con dos seres que yo adoraba con mi alma, que son mi abuelita y mi perrita, que me acompañó durante 17 años, o sea... La desgraciada esa vivió lo que no tenía que vivir y se murió cuando quiso, porque la picaron alacranes, la picaron arañas, casi me la atropellan, se comió como 1 kilo de chocolate, se tragó unas pastillas, no, bueno, o sea, se murió cuando quiso, no porque se tenía que morir, dijo, ¿sabes qué? Ya me cansé, y por eso, no porque, No. porque le pasó de todo y seguía viva. Se peleó, yo creo que cuando vivíamos en Candiles, la sangoloteó un pitbull, o sea... Sí, no, todo le pasó. Y no es que no la cuidáramos, o sea, porque la desgraciada estaba bien consentida, tenía sus vestiditos, su ropita, bueno, ahí de hecho consentida. Tiene uno de sus suétercitos que más le gustaban a ella, pero era consentida, comía de todo y todo, o sea, era muy consentida, pero por alguna razón le pasaba de todo, ¿no? También. Pero bueno... como ya mencionamos el día de hoy, pues es el tema del Día de Muertos, junto con pues muchas cosas que esto conlleva, que son como salir a pedir dulces, o por este lado las leyendas, ¿no? Las leyendas. Como yo ya había dicho en ese capítulo que se borró, a mi mamá le encantan las leyendas. A mí me gusta mucho la parte como cultural del Día de Muertos, que yo sé que a mi mamá también, pero yo sé que a mi mamá le gusta más como el lado del uyuyú y de los espantos, de las historias y todo eso. Entonces ahora sí que se dividió a mi mamá también me tocó una partecita de información, pero sobre todo a mí me tocó como lo más de investigar. Y pues aunque yo no haya traído en ese momento las leyendas que me había tocado leer en ese momento, pues de todos modos ya las leí, ya sé un poquito más y también podría aportar cuando le toca a mi mamá hablar de eso, ¿no? Claro. Pero bueno, empezamos, ¿no? Empezamos. Hace muchos siglos, los pueblos prehispánicos tenían una perspectiva muy distinta de la muerte a la que tenemos hoy en día. Para ellos, la vida después de la muerte no era un consuelo humano necesario para lidiar con el duelo de haber perdido a alguien querido. Para ellos, las cosas que hiciste en vida no importaban al abandonar tu cuerpo en el plano terrenal, importaba el cómo morías y tu valía durante las 9 pruebas en el inframundo prehispánico. Esto, o sea, a mí se me hizo muy curioso, yo no lo sabía, me enteré hasta que entré a la preparatoria y lo tuvimos en una clase con una maestra. Yo no sabía que para los pueblos originarios, a ellos no les importaba si había sido de que una persona súper basura en vida, a ellos les importaba cómo morías, para entonces de ahí sí tener uno de los 4 destinos que ahorita te voy a mencionar. Eso se me hace muy interesante, o sea, la verdad es que no lo sabía y lo aprendí. Es una de esas cosas que agradezco haber aprendido gracias a esta investigación, ¿no? Al morir, había 4 destinos posibles, que es lo que te decía. Paraíso del Sol, perdón si me equivoco con alguna pronunciación, digo, no sé hablar. En este caso es basado en la cultura náhuatl, pero yo no, o sea, obviamente no sé hablar el idioma, ¿no? Pero bueno, el Paraíso del Sol, el Iluacatl o Meyocán, que era donde arribaban aquellos que habían muerto durante una contienda o al ser sacrificados, y también donde llegaban las almas de las mujeres que habían muerto durante el parto. Esto no es 100% seguro, porque encontré en unas páginas que era en y en otros que era en el Chichihualcuauco, que es el paraíso de los niños. Okay. O sea, en unos encontré que era ahí donde llegaban las madres que habían muerto durante el parto, y en otros encontré que era en que es el Omeyocán, perdón. El paraíso del Dios de la lluvia, que es conocido como el Tlalocán, regido por Tlaloc, obviamente. A este destino llegaban todos aquellos que habían fallecido por alguna causa relacionada con el agua, ya sea que se habían ahogado, que habían muerto durante una tormenta, o sea, ese tipo de situaciones, ¿no? El que te mencionaba, que es el
Es que parece trabalenguas. Chichihualcuauco, el paraíso de los niños, que era donde se creía que llegaban los niños muertos menores de 4 años. Okay. Esto tampoco es 100% seguro, o sea, como esto es prehispánico, obviamente no toda la información está igual en todos los sitios, pero por lo que entiendo, en algunos lugares que eran menor a 4 años o cuando habían muerto antes de dejar de amamantar, o sea, antes si morían, no sé cuál es la edad promedio en la que un niño deja de ser amamantado o debería dejar de ser amamantado, pero se supone que es en el rango de esa edad en el que llegaban a ese... 10, o sea, 9 al año. Ajá, pero en otros lados dice que es esto a los 4, otros dicen que es cuando, bueno, ajá. Y el más importante y el que más voy a desarrollar en este momento, que es el inframundo, mejor conocido como el Mictlán, en donde gobernaba Mictantecutli, el señor de los muertos, y Mictecacihuatl, la señora del inframundo. Que esto ya han habido en miles de... Bueno, no en miles, pero mínimo en unas 5 películas y series sí lo mencionan, ¿no? Yo les podría mencionar 2 aquí. Libro de la Vida y Maya y los 3. Los 2 estaban en Netflix. Entonces, esta es información que se sabe. Aquí es donde se pensaba que llegaba el resto de las personas fallecidas. O sea, si una persona no había muerto como por un propósito o había muerto en un accidente o cosas del estilo, llegaban al Mictlán. O muerte común. Y también es donde tenían que pasar 9 pruebas. Algunos sitios dicen que eran en 4 días y otros dicen que eran en 4 años. Pero sea cual sea el caso, todas las versiones comparten el mismo recorrido. Como si me aventé, o sea, sí leí como 6 o 7 artículos para esta información porque es mucha información, muy variada, muy resumida, pero muy variada. Te digo que en muchos lugares decía que esto lo tenían que pasar en 4 días, otros en 4 años, o sea, dependía de dónde uno leyera la información. Ya si ustedes están 100% seguros que eran en ese tiempo, pues ahí me dicen, porque yo encontré información variada. Nada más puse aquí de lo que me informé y si está incorrecto, pues ya me harán saber. Al primer destino al que llegaban durante su estadía en el Mictlán era el Itzcuintlán, en español el lugar de los perros. Aquí es donde el viajero se encontraba con su guía, un xoloescuincle, cuya primera misión era ayudarte a cruzar el mortífero río Chiconahuapan, únicamente si había sido bueno con los animales en vida. De no ser así, ningún perro dejaba que lo montaras para pasar las aguas tan violentas y por lo tanto te condenaban a vagar por las orillas del río. De tener a tu perro guía, te acompañaría hasta el final del viaje. Esto es una información que sí se repite en todos lados. O sea, esto sí lo dicen en cualquier sitio donde uno se ponga a investigar. Se supone que en ese momento, si una persona fallecía y llegaba a este primer lugar, si era bueno con los perros o había tenido alguna mascota y la había tratado bien, entonces iban a ser los seres que lo iban a acompañar durante el resto del viaje y lo iban a ayudar. De no ser buena persona con los animales, estaba condenado a vagar por la orilla del río hasta que un dios se lo comiera, se supone, ¿no? El Tepectli Monamictlán, que ya por el nombre te darás una idea, es el lugar de los cerros que se juntan. Se hallaban las raíces de las grandes montañas de México. De acuerdo al mito, en este nivel se encontraban 2 formaciones rocosas que chocaban entre sí. El espacio que se abría entre ambas era el paso al siguiente nivel. O sea, esas montañas se abrían y se cerraban. Y si te pasaban, ahí te quedabas, ¿no? Okay. O sea, uno no podía pasar de ahí, ¿no? El Ixtepetl, este sitio, llamado el lugar de los filosísimos pedernales, era una montaña cuyo suelo estaba plagado de rocas. Por supuesto, los muertos debían atravesarlo y aguantar largos kilómetros de tormentoso dolor físico. De hecho, eso es algo que voy a mencionar al final de estos. El cuarto se llama Itzeecayan, el lugar de los vientos de obsidiana. Los filosísimos pedernales desaparecían de la superficie de la tierra, pero daban paso a las heladas ventiscas. Los muertos debían abrirse paso a través del hielo y de la nieve. Se supone que este lugar era gobernado por el dios del viento, no recuerdo el nombre, y que él era el que decidía quiénes podían pasar y quiénes eran los que volaban, ¿no? Okay. Entonces él era el que controlaba qué tan fuertes eran los vientos. No sé en qué consistía su decisión, pero sé que él lo controlaba y no me acuerdo el nombre del dios. El quinto piso, la quinta prueba, se llamaba Paniecatacoyan, el lugar donde la gente vuela como banderas. Ah, caray.
Ah, pues sí, sí sale así. Ah, entonces me equivoqué, era el de abajo. Se caracteriza por sus fuerzas vientos, efectivamente hacía volar. Entonces, hasta parece que no leí mi información mal. No, yo sé que sí, pero No, porque el cuarto era de nieve, sí es cierto. Los vientos de obsidiana, filosofía y desaparecen la superficie de la tierra y daban paso al... Sí, porque esto era de... Ajá, de nieve. Y el de abajo era el del viento. El lugar donde la gente vuela como bandera se caracterizaba por sus fuertes vientos que efectivamente hacían volar a quienes los atravesaban, que es lo que te decía. Los vientos como entidad divina y viviente manipulaban a los frágiles viajeros a capricho y era él quien decidía cuándo dejarlos elevarse al siguiente nivel. O sea, va por ahí, más o menos. Uno era de nieve y este es el del viento. Ajá. El 6 se llama Timiminaloayan. Este sitio era verdaderamente angustiante. Se trataba del lugar donde la gente es flechada. Arqueros invisibles asaeteaban a aquellos a quienes llegaban a este nivel en representación a todas las batallas que los difuntos habían perdido en vida. O sea, qué interesante, ¿no? Tenían como esto también... Bueno, ya lo hablaré cuando termine de leer estos 9 niveles. El Teocoyohuehueloya es en donde el viaje continúa en un lugar donde los jaguares se comen tu corazón. Aquí los difuntos se encontraban con el señor de los jaguares llamado Tepeyolotl, que arrojaba a los salvajes felinos gigantes sobre el viajero. La prueba que estos debían pasar era superar el desprendimiento de su corazón y seguir adelante. Esto también es una información que se repite en muchos lados. En este nivel se supone que uno al llegar ve muchos jaguares, ¿no? Y entonces por inercia quieres escapar, quieres pues huir, no quieres que te coman, ¿no? Claro. Se supone que la prueba de este lugar es aprender a desprenderte de tu corazón. Y la única forma de pasar de este sitio es no escondiéndote y dejar que los jaguares se coman tu corazón. Esa era la forma de pasar de aquí. El nivel número 8 y el penúltimo se llama Izmictlán Apocalolca, la laguna de aguas de humo. El reto aquí era atravesar un río de agitadas aguas negras, donde inevitablemente todos los restos humanos se veían arrastrados por el agua junto con el espíritu de los difuntos, ¿no? Y ya el último y el más importante y el que me parece... Yo no sé qué mente tan maravillosa tenían en ese momento, pero es que esto se me hace material para una película, material para un videojuego, material para una serie, es maravilloso. Pero bueno, el noveno y último se llama Chicunamictlán. Aquí, en las 9 aguas, los muertos se veían rodeados de una densa niebla que les impedía moverse y siquiera mirar a su alrededor. Para este punto los perros ya no iban con ellos, cabe destacar. Luego de sufrir un extremo cansancio en los 8 niveles anteriores, los viajeros podían descansar en este mientras reflexionaban sobre su vida. Dice el mito que la meditación se volvía tan intensa que el alma se liberaba de toda atadura y finalmente se integraba al todo del cosmos y la existencia. Después de esta hazaña, Mictantecutli y su consorte Mictecacihuatl consentían el descanso eterno del difunto, devorando lo poco que le quedaba de humanidad. Sí, después de pasar por esos lugares. Justamente. Cabe destacar que en muchos sitios se menciona que el difunto llega físicamente completo al Mictlán, pero con el paso de las pruebas va perdiendo la ropa, la piel, los músculos, hasta quedar solo en los huesos que al final son devorados para liberar el alma de la persona. Y durante todo este proceso siente todo el dolor que desprenderse de su cuerpo implica. Por eso se supone que solamente llegaban a descansar a la niebla aquellos quienes eran lo suficientemente fuertes, tanto física como mental y psicológicamente, de superar estas 9 pruebas. Y si lo superaban es que eran dignos de ser devorados por Mictlán y Mictecacihuatl para poder descansar en paz. Se supone que lo que es este mito es que ellos sienten todo durante el proceso. Y es hasta que ya se los come que pueden descansar. Wow. Por eso yo digo, o sea, no sé cuánto es lo que dure, pero si dure 4 días o 4 años, sí suena a tortura. suena horrible, pero a mí se me hace una parte de la historia muy interesante, ¿no? La capacidad imaginativa que tenían las tribus prehispánicas era súper impresionante. Digo, esto es basado en los nahuas, cabe destacar. Pero yo sé que los aztecas, los mexicas, los zapotecas, todos tenían como su propia versión del Mictlán, muy parecida en realidad, pero decidí utilizar la de los nahuas porque es la más conocida, la de las 9 pruebas. Pero bueno,
Ya acabando con esto de lo prehispánico, ¿por qué lo menciono? Porque es muy importante para lo que viene después y además es un tema que se me hace sumamente interesante. El Día de los Muertos, tal como lo conocemos hoy en día, es solo un pequeño recordatorio de lo que era anteriormente. Destaco que cambió mucho después de la llegada de los españoles a América y hubo muchas piezas de la cultura que se perdieron con ella. También la historia ha ido deformando a placer la cultura mesoamericana, pero aún conservamos muchas partes de lo que alguna vez fue. El ritual para recordar a los muertos solía hacerse en lugares oscuros y pasajes largos, normalmente cuevas, ya que creían que estos lugares eran puertas al inframundo. A estos lugares llevaban ofrendas que tenían que cumplir 4 requisitos: tierra, agua, aire y fuego. Para la tierra ponían largos caminos de cempasúchil que los muertos utilizarían para atravesar el portal. Ofrecían agua para calmar la sed de largo viaje, velas para iluminar su camino de regreso y ponían una resina aromática para purificar el camino de vuelta. Si lo piensan bien, no es muy distinto a lo que es hoy en día, a excepción, claro, de que el hecho de que yo no haría un altar en una cueva. Pero pues justamente creo que no es el mejor altar del mundo, pero creo que representa perfectamente. Nada más que no tiene incienso porque a mi mamá no le gusta el olor del incienso, sé que le duele la cabeza. Pero pues sí, está la comida, está el agua, están las velas. Nada, lo único que nos faltó fue el incienso, pero por ese pequeño detalle, ¿no? Pero la vela es aromática, entonces puede ser como si fuera incienso. Entonces funciona. Sí. Con la llegada de los españoles llegó el Día de Muertos tal como lo conocemos hoy. Y ha ido evolucionando desde ese momento. Recordemos que las tribus mesoamericanas no veían la muerte como la separación del plano terrenal con el plano del alma, sino como una ida y venida eterna, un ciclo. Nacías, vivías, cumplías tu propósito y morías llegando con los dioses, quienes determinaban tu tiempo de volver y tenías que repetir el proceso. Y por lo tanto no lo veían como algo malo. Para ellos, pedir que el alma llegara a nuestra tierra no era el pedido principal, porque de entrada el alma iba a volver tarde o temprano. Porque eso es lo que decían. O sea, sí, llegas al Mictlán, te comes y descansas, pero se supone que eso lo hacían porque te volvías un alma elegible para volver a reencarnar. Porque ellos sí tenían mucho eso, de que el alma no descansaba eternamente, o sea, tenía que regresar. En muchas tribus se menciona que es cuando muere y reencarna. Okay. Eso es lo que se pensaba en ese momento. Con la llegada de los españoles llegaron los primeros escritos de la época de los muertos. Con la llegada de los españoles llegaron los primeros escritos de la época de los muertos, ya que contaban que los indígenas hacían estos rituales cerca de la época invernal, pidiendo a sus dioses y a sus muertos que sus siembras no se secaran durante el frío. No dice como tal que se trataba exclusivamente de traer a los muertos a visitarnos, sino de una súplica para la protección de sus tierras. Okay. Esto es sumamente interesante, porque en ningún lugar mencionan que en las tribus prehispánicas se hiciera este ritual memorando a los muertos porque hay que recordarlos, sino se hacía porque era la fecha en donde según ellos el sol moría. Lo que pasa, me aventé un pedacito de un podcast que, o sea, no me gustó, le platicé a mi mamá. No me gustó porque el del podcast se notaba que traía como un odio, pero odio a las tribus mesoamericanas. Pero sí es verdad que dice información muy importante, porque menciona sobre el solsticio de la luna, el del sol, el por qué las vacaciones son en agosto. O sea, sí da información muy importante, y entre esta información menciona que pues se celebra este Día de los Muertos porque es cuando ellos creían que la naturaleza moría. Okay. Porque es cuando se supone que la luna llega a su noche más larga y el sol a su día más corto. Que también empieza el otoño. Ah. Sí, empezamos el otoño. Que es donde las hojas caen y eso, ¿no? No, pues, ¿qué vamos a entrar ahorita? En invierno, ¿no? Pero estamos en otoño. Por eso. Ah. Se supone que esta es la fecha en donde, no necesariamente el cambio, se supone que esta es la fecha en donde te creas. El día más, ya me acordé bien lo que es la información, es que esto lo investigué hace 2 días, o sea, por eso no traigo tan fresca la información. No, ayer lo terminé de investigar, por eso no traigo tan fresca la información. No es cierto, durante estos días empezaban los días de guarda. Hasta del 21 al 25 son las 3 noches más largas y los 3 días más cortos. Entonces era durante estas épocas que ellos creían que la tierra empezaba a morir, y por eso es que hacían estos rituales,
para pedirle a sus... Ah, y porque creían que esta era la época en donde más frágil estaba la brecha de nuestro mundo con el mundo de los muertos. Entonces era cuando aprovechaban para pedirle a los dioses y a sus muertos que sus sembradíos no murieran, que pudieran alcanzar a guardar todas sus semillas, que pudieran alcanzar a guardar todos sus animales para poder volverlos a sacar cuando empezara la primavera. Después del ¿Sí? invierno sigue la primavera, sí. Sí, para que empezara la primavera. De hecho, también fue un dato interesante. Uno de ellos, bueno, se supone que dos de los que estaban diciendo esto son historiadores. Uno de ellos se centra más en lo que es la Hispanoamérica y el otro en el resto de así. No me acuerdo cómo se llama el podcast, no sé cómo lo menciono. Pero ese paga y yo no pensaba pagar por una persona que odia México. Deja de pegarte en la mesa, babosa. Y el punto es que también me dio un dato muy importante. Se supone que tenían un orden. Las vacaciones son en agosto porque es el momento en el que se tiene que levantar la siembra. Y nadie más se tiene que dedicar a otra cosa que no sea a levantar la siembra. Porque ya se acerca octubre y en octubre la tierra es cuando empieza a morir. Y es cuando ya no les va a dar tiempo de levantar la siembra y ya va a valer su siembra. Ya estoy diciendo mucho siembra. Entonces, por eso son las vacaciones en octubre. En algún momento andaré más en esto, en agosto, perdón. Andaré más en esto, pero es interesante mencionar por qué las vacaciones son en octubre, ¿no? El punto, en agosto. El punto es que ellos se tenían la idea de que obviamente había plantas, se dieron cuenta con el tiempo que había plantas que aguantaban más el frío que otras. Entre ellas las plantas que menos lo aguantaban eran el trigo. Entonces el trigo era lo primero que levantaban porque se dieron cuenta que era lo primero que se moría. Y la cebada era lo último que se recogía porque era lo que más aguantaba el frío. Okay. ¿Por qué se hacen las fiestas decembrinas? Sí, por Dios, sí, la religión y todo lo que quieras, pero se hacía una mega fiesta con cerveza celebrando que se había alcanzado a recoger toda la siembra. ¿Con qué se hace la cerveza? Con cebada, ¿no? Entonces o sea, sí fue interesante aventarme ese media hora, digo, sí fue medio chistoso andar escuchando al señor que andaba enojado con todo el mundo, pero por este tipo de cosas era interesante escucharlo, porque a final de cuentas, él menciona que lo dice muy enojado y soy consciente, yo creo que todos somos conscientes de eso, de que el Día de Muertos no es prehispánico, todos lo sabemos, que sí tenemos muchas partes de lo que era nuestra prehispanidad. Sí, es una reflexión de los dos. Pero lo dice con mucha injundia, con mucho odio, ¿no? Ok. Pero bueno, el punto es que más que nada por eso me lo aventé, porque es muy interesante darse cuenta que en realidad ellos no hacían este ritual como una forma de que nuestros muertos regresen con nosotros, o al menos no era el propósito principal, sino de que sus siembras no murieran. Ese era el propósito principal del Día de Muertos. La conquista nos quitó muchas cosas, pero también nos dejó al México que conocemos hoy en día. El Día de Muertos y todo lo que trae con él es hijo de la mezcla de culturas prehispánicas e hispanas, aunque lo neguemos, porque sí hay gente a la que le encanta decir que no tenemos nada que ver con España y hay gente a la que le gusta decir que no tenemos nada que ver con los pueblos indígenas. Y adivina qué, somos criollos. Somos hijos de criollos, por donde lo queramos ver. O sea, tenemos que ver con los dos. Sí, por supuesto. Y aquí es donde empezamos a ver, pues eso mismo, ¿no? El hecho de que todo lo que hacemos tiene bases criollas, ¿no? Al final de cuentas. Así es. El catolicismo influyó demasiado en la creación de estas fechas. Para que te des una idea, la festividad original que los españoles impusieron a los indígenas durante finales de octubre e inicios de noviembre era el Día de Todos los Santos y el Día de los Fieles Difuntos. Aunado a eso, como mencioné antes, la muerte para los pueblos originarios no era más que la vuelta a empezar, mientras que para los españoles la muerte significaba ya sea el castigo de tus acciones o la salvación eterna. Y esto claramente distorsionó la vista que los indígenas tenían hacia el descanso eterno. Los altares, las cruces y las fotos de los santos y de las vírgenes, todas esas cosas que hoy en día son parte importante del Día de Muertos, ni siquiera eran cosas de los indígenas, ni siquiera eran cosas que los indígenas integraban a sus rituales durante octubre y noviembre. De entrada, porque no existía el catolicismo, ¿no? Pero también porque todas esas cosas fueron traídas junto con la conquista. Las demás cosas que hoy en día utilizamos en nuestros altares son más un ejemplo del mestizaje que una imagen del México prehispánico. Aún así, no olvidemos que mantenemos cosas como el cempasúchil, las velas, la comida regional, etc. Como digo, es una tradición mexicana que nos representa y que es preciosa, pero también
tiene demasiados matices de lo que alguna vez fue la conquista española. Así es. Yo sé que estuvo muy resumida, pero tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 referencias. La primera fue un video de YouTube de unos chavos que explicaban lo que era el Mictlán. La segunda se llama Al Momento, que es Conoce las 9 niveles del Mictlán del inframundo mexica. La tercera es de milenio.com, Cultura, los 9 niveles del Mictlán, qué significa y cuál es la historia. De inap.gov.mx, El culto a los muertos en la época prehispánica y el viaje al Mictlán. Es de Despertaferro, ediciones.com, del 2022. Vida y la muerte se reúne, Día de Muertos, Historia México. Y el pequeño, la pequeña parte del podcast, que no me acuerdo cómo se llama. Se llama El Día de Muertos no es prehispánico, así se llama el video. Yo sé que son 5 páginas, que es muy resumido, pero yo creo que nos damos una idea de qué tanto ha influido todo lo que es la cultura española en lo que hoy conocemos como México. Ya fue hace muchos años y yo no me voy a poner aquí a pedir que me pidan perdón los españoles, porque ellos no tienen nada que ver conmigo y yo no tengo nada que ver con ellos. O sea, a ver, en ese sentido de que pídeme perdón. Porque no podemos decir que todo fue, que todo está exageradamente malo. Todos tenemos esa idea. Yo también creo que tenemos de los dos, no somos ni totalmente conquistadísimos por España, pero tampoco no somos totalmente, nos quedamos con nuestra cultura original tampoco. Y aparte de esto, también cada pueblo hace su Día de Muertos muy suyo. Exacto. Estaba viendo hace poco que se me hizo increíble en un municipio de Michoacán, en donde toda la calle están con mesas, salen de sus casas y ponen mesas y están toda la noche, porque se supone que, pues de la avenida hacia acá es donde llegan las personas que están esperando. Y es increíble, se me hizo la piel chinita así ver todas las casas con sus comidas, con sus altares y todo, en espera, en recibimiento de sus muertos. Entonces se me hizo increíble en muchas partes de Michoacán, en Oaxaca, de que van al cementerio a hacer sus altares preciosos. Cada quien aparte hace sus altares de verdad así muy suyos y los apropian, porque creen firmemente. También estaba escuchando, por ejemplo, de que dicen que dentro de las creencias insistimos en que no tenemos la verdad en la mano, de que los muertos llegan 7 días antes y se van 7 días después, pero pues está el 28, que es cuando llegan las mascotas, está el 31 primero, que es cuando llegan los bebés, y el día 2, que es cuando ya llegan los adultos. Pero se supone que también hay un día para los que murieron de forma trágica. No me acuerdo si es el 29. Ajá. Creo que es el 29. Miento, la verdad no estoy 100% seguro, pero creo que es el 29. Sí, entonces los esperan de veras con mucha fe dentro de la gente, que creen esto y que cree firmemente. Ellos dicen, aunque sea una veladora, porque si no les prende una veladora se van a perder en el camino. Entonces, todas esas cosas así, y sí creen en los olores. Mucha gente sí menciona que al día siguiente ya no huele la comida como olía un día antes. Supongo que sí debe tener alguna especie de cómo se hace la comida, pero no, y también la sugestión, respetar el que ellos sí dicen es que sí vino. Escuchan ruidos, escuchan, no sé, el creer que sí vienen a visitarnos, que les permiten y que les abren el cielo o donde estén para venirnos a visitar. Es algo increíble. Nosotros esperábamos, me acuerdo que Fran, antes de irse a trabajar, les dijo a Pato, ella es Pato, y a Moca, les dijo que cuando viniera Jackie, pues que la recibieran y que la trataran bien. Que la trataran bien, y crean o no, pero ladraban. Yo sé que los perritos ladran, ¿no? Pero sí escuchas como que empiezan a ladrar un poquito más o diferente. Insisto, a lo mejor fui yo la de que se quería, y los olores, porque también hay olores. Entonces yo sí estoy segura también que también mi familia vino el día que les tocaba venir, y pues ahora ya es tiempo de despedirlos. Sí, y además, a final de cuentas, sea o no sea verdad, es bonito, porque
Mira, puede ser perfectamente la sugestión, puede ser que los traumas, lo que quieras, pero es bonito creer que estas cosas pasan porque al final de cuentas... O que sí pase. O que sí pasen, o sea, creeros que sí pasen, porque es cada quien, básicamente cada quien, pero me refiero a que creer o pensar o sentir que estas cosas pasan de verdad o que son de verdad, al final de cuentas son un consuelo para nosotros. Y yo creo que a cualquier fallecido no le molesta que hagamos este tipo de cosas y es bonito. Entonces, si a nosotros es un consuelo y a ellos no les molesta, ¿por qué no hacerlo? A mí es una parte de nuestra cultura que no solamente hay que mantener, y que siga con vida, sino que hay que seguir fortaleciendo. Algo que yo le tengo mucho rencor a la UAC. Me voy a sincerar aquí en este momento, voy a liberar todos mis traumas ahorita que mencionaron a Michoacán y mis amigos saben de lo que estoy hablando. Pero es algo que la UAC, a pesar de que le guardo mucho rencor, hace muy bien. Ellos lo que hacen es que las prepas de la UAC se organizan todos los años para hacer altares el 1 y el 2 de noviembre. Todos los años, y además concurso de catrinas, concurso de canto, concurso de baile. Pero pues su especialidad son los altares. El año pasado, qué chismosa, hay una patita. El año pasado, mi grupo todos nos pusimos de acuerdo e hicimos un altar de 4,000 pesos. Hermoso, era de Michoacán, inspirado en Homero Gómez González. Se supone que teníamos que hacer un speech que durara menos de 3 minutos. Nuestro speech era hermoso, empezaba con una calaverita literaria que hice yo. Nada más me acuerdo del inicio, lo hubiera traído, pero solamente me acuerdo del inicio. Decía, desde sus fronteras hasta las nuestras, vestidas de naranja, las ves que vuelan. Así iniciaba la calaverita literaria, obviamente refiriéndome a las mariposas monarcas, porque en eso estaba inspirado nuestro altar. Nuestro altar era de 3 pisos, tenía un tapete con las mariposas, tenía los 2 troncos, los 3 pisos era tela negra, lo que había abajo, comida regional de Michoacán, y en la parte de arriba tenía una calavera hecha de papel maché, hecha por nosotros, no comprada. Bueno, por nosotros como si yo lo hubiera hecho, ¿no? Pero por la parte del equipo al que le tocó, ¿no? Era así una calaverota que tenía los brazos así abiertos, alas en la espalda y el sombrero, y además un bigotito pintado. Teníamos un arco con el que al final tuvimos muchos problemas, se nos cayó, vimos cómo arreglarlo. Ya teníamos a los jueces, a 2 altares al lado del nuestro, y vimos cómo nos las arreglamos con el arco que ya se estaba cayendo. Al final lo pusimos en el piso y nos inventamos una historia para que nos creyeran de que era a propósito lo del piso. Y por un error de la administración de la porquería de concurso nos descalificaron. Pero nuestro altar era el mejor de todos, fácil, o sea, genuinamente era un altar precioso. Tenía todos los elementos necesarios, no se salía de la regla, tenía muchas cosas que eran como muy básicas de los altares, estaba precioso. O sea, yo todavía me acuerdo de ese día y digo, pero es que teníamos que haber ganado. Y ya ni siquiera me molesta por el premio, eran 8,000 pesos. Ni siquiera me molesta por el dinero, me molesta por la parte del ego de teníamos que haber ganado. Porque genuinamente, si encuentro una foto, la voy a poner aquí para que lo vean. Pero es que el altar estaba precioso. O sea, precioso, estaba precioso, con todos los contratiempos que teníamos. Pero bueno. ¿Qué tiene que ver esto del altar? Porque justamente ahorita mi mamá va a mencionar una parte de esto que es muy importante, que en esos altares todos tenían que estar inspirados en un estado. Algunos hacían de Michoacán, otros de Oaxaca, de Chihuahua, de Monterrey, de Guerrero, o sea, había de muchos, ¿no? Pero bueno, en ese momento nosotros habíamos escogido Sonora, Michoacán por Homero Gómez González, que también un gran señorón, que en algún momento nos tocará hablar de él y de las mariposas monarcas, que también es wow, ¿no? Y que pues tiene... Ay, es que todavía me acuerdo, nada más porque se dé una idea de lo bien hecho que estaba nuestro speech. Al final del speech terminaba decía, porque eso me tocó a mí, decía que al final Homero había sido encontrado en el mismo lugar que lo había visto nacer. Sí. Así terminaba nuestro speech y terminaba bonito, y los jueces uno de los jueces estaba llorando, uno de los jueces se acercó a mí y nos dijo, espero que en Michoacán le hayan hecho un altar tan bonito como el que le hicieron aquí. Odio a la UAC. No, pero está sí, bueno. Ese rencor. Ok, dentro de estos altares, pues, o sea, les estamos diciendo, ¿no? Les estamos comentando que todos los estados tienen
se apropian de su cultura y de su altar, y todos tienen diferentes significados. Hay gentes que les ponen 7 pisos, que le mencionan como los 7 pecados capitales. Hay otros que ponen 3, que es más o menos como del que voy a hablar ahorita, que es el infierno, el purgatorio y el cielo. Hay otros que le ponen los 4 puntos cardinales. Y entonces, y todo tiene siempre una razón de ser. Cada piso debe de llevar sus especificaciones de con cuál material tener, porque tiene un significado. O sea, no es de poner así de, pues de donde vaya, no. Debe tener una razón para que lo pongas en ese lugar. Y yo de todos los de aquí de Querétaro, porque aparte de hablar del estado, cada municipio tiene el suyo, ¿sí? Entonces nosotros, pues ustedes saben que nosotros, ya lo dijimos la otra vez, somos del hermoso estado de Querétaro y vivimos en la capital, en el mero centro. Que ahorita vamos a hablar de las leyendas y que por aquí en el centro, bueno, están todas, ¿no? Lo hace a propósito, lo hace a propósito. Entonces, pues yo escogí el de Otomí, el altar Otomí, que es más o menos allá por Tolimán, que es en donde es originario. Dice, para Querétaro suelen existir 2 altares más representativos, los cuales son elaborados por los otomíes, uno y otro por los concheros. Este primer es hecho básicamente en la comunidad de Tolimán, Amealco, Pueblito y Santa María, el cual tiene rasgos muy particulares. La música que acompaña a estos festejos tiene sus raíces en la oralidad y son los alabanceros quienes se han encargado de que ésta perdure desde tiempos prehispánicos hasta nuestros días. En específico, el altar otomí consiste en diversos elementos característicos. El altar se compone de 7 escalones forrados con tela negra, los cuales representan los 7 pecados capitales. Yo les dije que eran 3, y no mentira, perdón, son los 7, y se refiere a los 7 pecados capitales. Sí, pero bueno, no sé si empieza a hablar de otros que no sean de aquí de Querétaro o... No, no okay. es el de... Bueno, es que sí hay de 3. No, sí hay. En justamente el altar que escogimos hacer nosotros, en Michoacán, se supone que se acostumbran, si no lo estoy diciendo 100% correcto, una disculpa, eso fue hace un año, pero nosotros escogimos hacerlo de 3 pisos justamente porque se acostumbra a hacer lo que es el purgatorio, el infierno, el purgatorio y la tierra, y el cielo. Sí. Lo que sucede es que en Michoacán se acostumbra a que cada piso tiene que llevar cosas específicas. En el primero puede ser, según yo es en el segundo, el que lleva la comida, porque también puede ser de 4 pisos. Como puede ser infierno, purgatorio, tierra y cielo, o puede ser solamente infierno, purgatorio y tierra. El nuestro era de 4 pisos y nuestro primer piso era un tapete, que era el infierno, que era donde estaba la mariposa. Estaba muy bonito nuestro tapete, pero bueno, ya dejo los tramos de lado y sigo mencionando el hecho de que puede ser de varios niveles. Específicamente en Michoacán se acostumbró el de 7, pero nosotros lo hicimos de 3 por falta de espacio, porque era un altar de 3 por 3 metros, o sea, de 3 por 3 por 3 metros. Entonces me acuerdo perfectamente que en el segundo piso, que era la tierra, habíamos puesto la comida y todo eso. En el primero habíamos puesto la sal y en el último habíamos puesto las velas. Así estaba ordenado el nuestro, más o menos me acuerdo. Tal vez en las fotos aparezca o en otras cosas, pero es lo que me acuerdo. Pero sí tienen, o sea, me acuerdo perfectamente que tenía que tener un orden como muy, sí, igual muy aquí, específico. Igual aquí en los 7 pecados, también en los 7 escalones, todo tiene que tener, todo tiene una razón de ser. Sí. Igual les digo que hay de los puntos cardinales, y también había que poner en específico en cada lugar, cosas en específico. Dice, entonces, en un espacio anterior al altar se coloca un camino de arena alumbrado con veladoras, por donde pasará el difunto. Al pie del altar se coloca un espejo con el cual se purificará el alma del muerto. Eso también, perdón que te interrumpa, pero eso también es muy común en todo tipo de altares. Me acuerdo perfectamente, sobre todo en el de Oaxaca, porque había muchos de Oaxaca, el espejo era un punto muy importante. Muchos mencionan que es esta aquí de la pata. Muchos mencionan que es para que el alma recuerde cómo se veía, cómo se ve que está muerto, y la foto es para que recuerde cómo se veía en vida. Así es. Oye, no te la puedes comer todavía. Dice, mientras que en un vaso de agua bendita calmará la sed de por el largo recorrido que haya realizado. En su primer escalón se coloca el santo de la devoción del occiso,
El segundo es para las almas del purgatorio. El tercer escalón corresponde a la sal en favor de los niños que estuvieron en el limbo. En el cuarto se colocan pan de muerto y vino elaborado por las familiares del muerto en consagración. Al siguiente corresponden los alimentos preferidos del muerto, siguiendo en el sexto la fotografía del difunto, finalizando en el séptimo con un rosario elaborado con limas y tejocotes, con su respectiva cruz. Por un lado del altar es colocada una olla de barro con hierbas aromáticas puestas a servir, tales como tomillo, mejorana, laurel, entre otras, no necesariamente el incienso. Ellos ponen esto también, que también son hierbas muy aromatizantes. Y se tapa con una penca de nopal, dejando salir al vapor por unos orificios hechos a la misma. Se coloca una mesa con 4 sillas donde se sientan 3 parientes del muerto y el lugar adicional se destina para el propio difunto al lado del altar. Ah, mira, o sea, aparte del altar tienen un extra que es, se esperan ahí, se sientan con él. Ajá, que lo que te digo que en Michoacán, no, por favor, disculpen, no recuerdo en dónde, pero esta de la calle se me hizo tan impresionante, pero aquí que ponen en Tolimán, Amealco, pueblito, ponen una mesa, de las personas, pero dejan el espacio para la persona que va a llegar. Mira. Sí. Los rituales de los pueblos indígenas están construidos en un terreno en el cual el simbolismo cósmico está orientado y dividido en 3 niveles. Ese es otro: cielo, tierra y el mundo de abajo, que es el infierno, en donde los vivos y muertos disputan. Los otomís forman parte del grupo Otomangue y de la familia lingüística Otomí-Pame, la cual se divide a su vez en 2 grupos. Por un lado, los otomíes mazahuas, matlatzincas y ocuiltecos. Por otro, los pames y chichimeco, jonás. Los otomíes se encuentran entre los más antiguos pobladores sedentarios que permanecieron en la meseta central. En la maceta central. Estaban en una maceta. En el siglo XVI, en una maceta. Los otomíes eran más importantes que los náhuatl. Los otomíes se asentaron en diversas regiones del altiplano central, alrededores del Nevado de Toluca, el norte de Toluca, en la provincia de Chilotepec, en Tula, Sierra de las Cruces, Cuautlalpan, al norte del Valle de México, Teotlalpan, el Valle de Mezquital, Metzitlán y Acolcuaca. Los otomís son de origen muy antiguo y estaban relacionados con los olmecas de Nonoalco y los Penomé, Chocho, Popolocas del altiplano. En el siglo VII se les encuentra sedentarios y formas y pueblos en el valle de Tula. Para el siglo VIII, los otomíes se asentaron en el valle de Tula, donde construyeron sus poblados y adquirieron mayor importancia en el altiplano. La cultura de los otomíes se modificó debido a la influencia de los toltecas con elementos de los cazadores del norte. En ese siglo se dio el apogeo más importante de los otomíes. Cuando los chichimecas invaden Tula, los otomíes emigraron hacia el oriente en la región de Chilotepec, Chiapán. En la actualidad esta región comprende los municipios de Jilotepec y Chapa de Mota, al noreste del Estado de México, sureste de Hidalgo y una pequeña porción de Querétaro. Esta región se llamó el Riñón de los Otomíes debido a que fue el centro de poderío. Con la expansión de Tenochtitlán y Azcapotzalco en el siglo XIV, los otomíes perdieron hegemonía y fueron sometidos hasta el siglo XVI. La frontera noroccidental del Estado de México estuvo ocupada por pueblos poderosos y grandes, de gente serrana, es decir, Chapa de Mota, Jilotepec, Jiquilpilco, Jocotitlán, Cuauhcuacán, Sila y Mazacuacán. Los otomíes tienen organizados una organización política y religiosa. Vivían en poblados, tenían su república con mandones y señores que regían a sus súbditos. Con la llegada de los españoles a las zonas otomíes, la religión otomía seguía en pie a pesar de que en algunas prácticas habían desaparecido a causa de las autoridades españolas. Por ejemplo,
los sacrificios humanos en que los difuntos regresan a la tierra, es decir, visitan a sus familiares vivos. Esto tiene la obligación de colocar una ofrenda a los familiares que han fallecido. La celebración del Día de Muertos entre los otomís comienza el 31 de octubre. Este día está dedicado a los niños que no se bautizaron y a los que murieron en un accidente. El día 1 de noviembre se dedica a los niños que murieron y fueron bautizados y a las personas adultas. Se tiene la creencia que el día último de octubre y el 1 de noviembre los difuntos llegan a mediodía. Por ello, se les prepara un desayuno que consiste en leche, té, café, pan de muerto. Por la tarde se les coloca agua, pan, java despicada y refresco. Esto mismo se hace el día 1 y a las 12 de la tarde se coloca la ofrenda. Una de las características de la ofrenda otomí es su colocación sobre un petate a nivel del piso en la habitación principal de la casa. El petate representa el símbolo de autoridad y respeto previo a la colocación de la ofrenda. La compra de los elementos se realiza antes del 31 de octubre en el mercado de la cabecera municipal o en Toluca, donde se adquiere la fruta, platos y jarros de barro, la cera, flores de cempasúchil, cazuelas. La ofrenda que se coloca sobre el petate consiste en comida que gustaba el difunto, como hongos, papas, concharales, quelites y trébol hervidos, tamales, arroz, mole, fruta, caña, naranja, plátano, jícama, guayaba, ciruela, lima, mandarina y bebidas como agua, pulque, refresco, vino y cerveza, además de flores, nube, cempasúchil, terciopelo. La cera se coloca sobre pencas de maguey. Un elemento característico es hacer un camino con pétalos de flores del campo, como cempasúchil, para que el difunto sepa dónde llegar. El camino principia en la entrada de la casa y llega hasta la habitación donde está la ofrenda. El 2 de noviembre por la mañana y al mediodía la familia va a encaminar a los difuntos al panteón, lo cual consiste en llevar una ofrenda con flores. Con la encaminada termina la relación o convivencia entre vivos y muertos. Por la tarde comienza la convivencia entre la familia, hermanos, compadres, papás, hijos, vecinos, que intercambian comida y la fruta de la ofrenda. Se tiene la creencia de que la persona que no coloca ofrenda puede sufrir algún mal físico o enfermedad. En el caso de los niños, cuando toman frutas sin permiso de los padres, llegan a sufrir alguna enfermedad, como inflamación del estómago. Es importante mencionar que hay algunas modificaciones en cuanto a la colocación de la ofrenda, ya que esta también se coloca sobre una mesa. Las ceras se sustituyen por veladoras y no se colocan en pencas de maguey. Los platos y jarros de barro se sustituyen por lo del cristal o porcelana. Sí, al final de cuentas es lo que mencionábamos, o sea, va evolucionando y cambiando con cada uno. No necesariamente tiene que ser por regla de una forma. Sí es verdad que en algunos lugares se acostumbra a vivirlo de cierta forma, pero no por ello a fuerzas tenemos que pasar por ahí. Nosotros no tenemos la capacidad económica para poner 7 pisos aquí, pero yo creo que cualquier cosa, mientras tenga una foto y bonita intención, es suficiente. O sea, entonces sí es como culturalmente conocido, pero no necesario para vivir el Día de Muertos como los demás lo pueden vivir, ¿no? Y era lo que decíamos también respecto a cuando hablamos de los mushes. Esto nos ha hecho que internacionalmente conozcan y que venga mucha gente aquí a muchos estados de México a conocer esta cultura y a verla específicamente en estos días. Entonces esto también, o sea, es algo increíble. Escuchaba también por ahí de que, bueno, que sí, con la película Coco y la del libro de la vida, como que ha estado la apertura más a que en países todavía más recónditos nos conocieran, porque ciertamente pues con todas estas del Mictlán, en otros estados que lo hacen tan hermoso, en Michoacán, en todos que se hace tan hermoso, no necesariamente creo que sea con la película de Coco y el libro de la vida, con la de en la de James Bond decían, porque de hecho cuando se desfile. hizo exactamente, Ajá. cuando se hizo esa película empezó el desfile de las Catrinas. Entonces dices, bueno, agradeces porque también hicieron un desastre también, o sea, no es como que algo sea tan bueno, pero lo bueno fue que este desfile ya cada año se hace, incluso también aquí se cierra todo el centro y ves, Sí, Zaragoza ves, está. y ves disfraces espectaculares
de verdad de las Catrinas. Tenemos aquí una Catrina que sí me gustaría mencionarla, que es muy conocida también en muchos países, que es Eric de Luna. Ella es la Catrina conocida aquí mucho en Querétaro. Él anda en estos tiempos, hace sus obras de teatro, él crea, hace su vestimenta, él hace sus obras de teatro, o sea, él hace las escenografías, ayuda a hacerlas. Entonces lo invitan a todos los estados de México, pero también ha ido a otros países, invitado como la Catrina, porque es espectacular todo lo que hace. Y él es la Catrina más conocida de aquí de Querétaro. Eric de Luna, muy, muy bien su trabajo. Sí, y al final de cuentas, yo sé que digo mucho al final de cuentas, una disculpa. Me encanta redundar, es mi cosa favorita. ¿De qué estamos hablando? Ah, bueno, o sea, yo no considero que esté mal quedarnos con ciertas cosas que nos traen de otros lugares. La comida, algunas cosas de la cultura, esto de por ejemplo, los desfiles, los altares, aunque no lo crean, los altares no vienen de nosotros como tal. Un altar prehispánico, y de hecho es algo que nos lo enseñaron para cuando hicimos los altares en el evento de la UAC. Un altar prehispánico ni siquiera tiene pisos, es un tapete, junto con un cuerpo, velas, imágenes, o sea, pero pintadas o esculturas sobre sus dioses. Eso es un altar prehispánico. Eso es lo que se conoce como un altar prehispánico. Los altares de pisos vinieron con la llegada de los españoles. Sí. No existían aquí. Existen, ¿cómo se dice? Pues escritos, o se tiene constancia de que los altares existen en Europa desde antes del siglo XV. O sea, y ellos llegaron después aquí a México y trajeron con ellos lo de los altares, y después nosotros ya hicimos ahí una plastilina y la aventamos, y eso es lo que hoy en día conocemos como los altares, que todos los años vemos día con día, ¿no? Pero también efectivamente, pero aparte, por la lógica tenemos que pensar eso, porque entonces, ¿cómo íbamos a saber en ese tiempo que pues existía el cielo, el infierno y el purgatorio, y se tenían que hacer 3 escalones o los 7 pecados capitales? Pero ¿por qué no? Porque eso fue lo que nos llegó de los españoles para acá. Sí, por eso menciono, o sea, lo que se conoce como altar prehispánico es un tapete, nada más. Sí con las velas, sí con el cempasúchil, pero un tapete. Así lo que es altar de piso llegó con los españoles, ¿no? Porque ya la parte donde envolvían a los muertos, en los tapetes es donde lo envolvían y los quemaban. Sí, sí. De hecho, si algún día tienen la oportunidad, mi rencor es con la UAC, pero los altares que hacen los alumnos, o sea, genuinamente valen la pena. Y es que además tomen en cuenta que son los alumnos, no maestros, no directivos, son chavitos de 15 a 18 años quienes se rifan todos esos. Y a los altares prehispánicos, los tapetes, los hacen igual en un recuadro de 3x3. Sí, son hermosos. Pero se caracterizan. ¿Voy a prender la luz? ¿O así? No, así. Pero se caracterizan y se acuestan durante horas haciendo alusión de que ellos son el cadáver. O sea, literalmente hay muchos en vivos, acaba de ser apenitas lo de los altares en la UAC, y tú ves y son chavos que se están muriendo literalmente de calor, pero que tienen que estar ahí porque tienen que esperar a que los jueces pasen a verlos, ¿no? Y se caracterizan, y ya existe el incienso y existe el cempasúchil. Es muy bonito, o sea, genuinamente si viven aquí en Querétaro, sobre todo les queda cerca, porque si viven hasta la otra punta de Querétaro, pues tampoco tiene mucho sentido, ¿verdad? Pero si les queda cerca, genuinamente es un evento que hace la UAC, que es accesible para todos, no tiene costo, que vale mucho la pena asistir, porque los altares están bonitos, la historia que te cuentan los chavos está bonita, el cómo lo cuentan muchos está bonito, sobre todo vale la pena, o sea, vale mucho, mucho la pena. Pero es lo que mencionábamos, ¿no? Al final de cuentas, lo que conocemos hoy en día como el Día de Muertos es el hijo de lo que era lo prehispánico y lo hispano. Es el hijo, al final de cuentas, nuestra cultura es una cultura criolla, tal vez no de todos, porque sabemos que existen muchos indígenas protegidos que mantienen su forma de vivir, y está bien chido que mantengamos ese tipo de cosas, pero no son la mayoría de México. La mayoría de México viene desde padres criollos que fueron criados por hijos criollos, y así nosotros. Entonces todo lo que conocemos como la cultura mexicana es cultura criolla, no española, no prehispánica, es cultura criolla. Y justamente el Día de Muertos y los altares es precisamente eso. La unión de lo que en su momento fue el recordar a los muertos, pero sobre todo querer que la siembra siguiera con viva, y la unión de lo que es
que el hecho de que la vida existe después de la muerte. Y eso se unió y es todo esto lo que vemos en este momento. Entonces yo creo que es eso, o sea, realmente yo veo, porque también en las escuelas los alumnos de verdad así como en la UAP, en las secundarias, en las primarias, los maestros, porque nosotros hablando ya como maestra también lo que queremos es eso, seguir cultivando esta tradición, el que los niños conozcan. Pero eso de hablar mal o eso no, yo no creo, sino efectivamente con esta mentalidad de que pues, somos una revoltura de culturas y que hemos llegado a esto y valorar esto y enseñarle esto a nuestros alumnos, a nuestros hijos, a la gente, porque hay gente que pone sus altares y permite la entrada de la gente que pasa a sus casas. Sí, es que son altares Es preciosos. que de verdad que son increíbles. Entonces, son cosas que tenemos que prevalecer y tenemos que seguir poniendo porque es parte de nosotros y eso lo tenemos que seguir cultivando. Que seguimos de alguna manera, nos bombardean otras culturas como el Halloween y que tampoco no podemos negar el que exista. Sí, porque además es que los niños no lo ven como o sea, sí, Halloween, ok, pero los niños no lo ven como me voy a disfrazar, los niños lo ven, son dulces. O sea, yo también, por debajo de los 13 años, mi actividad favorita era salir a las 10 de la noche a pedir dulces y llegaba con mis kilos y kilos de dulces que después utilizamos para la piñata en Navidad. O sea, porque a esa cantidad de dulces llegábamos y gente rara que daba mandarinas, pero eso no tiene nada que ver. El punto es que, o sea, al final de cuentas es justamente eso. Porque yo digo bueno, cultura hispana porque fue lo que más llegó en ese momento. Pero en ese barco también había gente, había africanos. Y en barcos siguientes también llegó cultura china. Y después con Estados Unidos. O sea, al final de cuentas, somos una mezcla de todos. O sea, genuinamente somos una mezcla de todo, de todo, de todo. Entonces, sí es verdad que tenemos un poquito de lo de ir a pedir dulces y disfrazarnos, y los altares y las cruces y las vírgenes, y el cempasúchil y las flores y todo esto, y hay de todo, de todo. Sí, entonces es una de las cosas que también, o sea, no podemos como esconder a nuestros hijos y decir, no, que Halloween no, que, porque al final de cuentas, en las redes sociales, el hecho de aparte, ya ahorita a muchos niños muy pequeñitos que no estamos como muy de acuerdo, se les da un celular para que lo manejen, ¿sí? Pero ahí vienen bombardeados eso, los comerciales en la tele, lo que ven, todo bien. Entonces, ¿qué podemos hacer? Sí enseñárnoslos, porque por ejemplo, esta vez nosotros las maestras de mi escuela, bueno, no mi escuela, la escuela donde yo trabajo, me hicieron un proyecto y se llamaba viviendo las dos culturas, no me acuerdo bien pero las dos culturas, pero que prevaleciera pues el Día de Muertos, ¿no? Entonces sí hablaron sobre el Halloween, sí lo hablaron, pero con ese estilo nada más de no meternos realmente en el de por qué es el Halloween y todo, porque no tenemos por qué meternos ni hablarles a los niños sobre eso, pero sí el de que efectivamente pues ellos lo que quieren es salir, disfrazarse de lo que tienen, porque aparte las mamás son tan creativas, papás, que son tan creativos y les hacen unos disfraces preciosos. Por ejemplo, una de las nenas que iba llevaba una diadema y la mamá le puso una mano aquí, o sea, estaba espectacular. Unas catrinas hermosas, las maestras también se veían preciosas con su de estas de catrinas, vestidas dramatizadas de catrinas, o sea, muy, muy bonitas. Entonces, esto de Halloween, o sea, decían, pon un letrero nomás en tu casa que digan, yo sí te voy a dar dulces. Y la gente que no, la gente que de verdad no quiera, simplemente no abras. Pero no es necesario insultar, no es necesario tratarlos mal, porque los niños eso no lo entienden. O sea, decir, pues yo nomás venía por un dulce, o sea, ¿por qué me gritas o por qué me insultas? O sea, no te hice nada. Entonces yo creo que si no quieres, si en tu filosofía, en tus creencias, en tu religión, no te está permitido, simplemente no abras, simplemente no estés. Y es que al final de cuentas, viendo, justamente ahorita pues me doy una idea por Pato, ¿no? Que está a fuerzas que quiere comérselo del altar. O sea, sí son los niños. A final de cuentas, habrá niños a los que les encanta la cultura, porque los existe. Estaba sentado muy educado. Porque los hay. Existen niños a los que dicen, ay, ¿y por qué es el altar? ¿Y por qué? Y está bien. Pero al final de cuentas, a los niños pequeños, la gran mayoría, lo que les interesa es la calaverita de dulce que está aquí. Y que al final del 2 de noviembre se la van a comer.
Y eso es lo que quieren, el dulce. Y está bien, son niños. No puedes esperar que un niño tenga curiosidad por absolutamente toda la cultura mexicana. Ya cuando crezca un poquito más y que a fuerza se tenga que meter por la escuela, porque creo que aquí en México todas las escuelas enseñan historia, entonces tal vez ya se va a interesar un poquito más por todo lo que tiene que ver con los altares y todo eso, pero ya un poquito más grande, cuando está más chiquito. Bien, obviamente lo que más le va a interesar del altar no es la foto de su familiar, no es la foto de su mascota, es la comida y el dulce que va a haber sobre la mesa. Pero sí creo, por ejemplo, al momento de ir a pedir dulces, es también el hecho de que vayas con tu familia. O sea, para muchos O con niños amigos. va mi mamá, o sea, mi mamá que trabaja todo el tiempo, mi papá que también todo el tiempo, pero que se dio chance, muchos, otros no, pues es como imposible, pero que van con la mamá, eso para los niños es con lo más espectacular que vayan agarrados de las manos, porque también me tocó ver muchos papás disfrazados, o sea, disfrazaban, sí. el hijo estaba disfrazado, la hija estaba disfrazada, pero papá y mamá, o la abuelita, o no, iban disfrazados y eso es otro disfrute, el que lo hagas en familia. Decía esto de las mesas en las que en el altar otomí que está en todos los 7 pisos y todo, pero que ponen la mesa con 3 personas y dejan a una familia, que tiene que ser familia de la persona a la que están poniendo el altar, y dejan su silla para esa persona, ¿no? Y eso también es convivir, el hecho de que recuerdes cosas de la familia. Nosotros recordábamos, hace rato lo dijo Fran, referente a Jackie, de lo que le gustaba comer, de que era la consentida, de que ella, o sea, se tragó todos los chocolates que me regalaron y todas esas situaciones de mamá. Por ejemplo, a mamá le gustaba mucho la coca y tomaba coca, y le gustaban mucho las papas a la francesa, y bueno, recordando a Jackie, una vez traía, mamá estaba vivíamos en Villas de Santiago. Y habíamos pedido Kentucky. Ay, perdón. Pollo frito de una marca estadounidense. Mamá va a la cocina por la pierna, entonces le muerde y se le ocurrió bajarla para seguir caminando, ya que es que ya que aparte estaba chiquita. Más chiquita que esta. Entonces en un brinco le agarra la pata y se echó a correr. No, una risa, mamá. Mira, tu pinche pena se comió mi pierna, que no sé qué. Bueno, nos moríamos de la risa ella misma. Después ella misma reía de cómo Jackie se había comido su pierna de pollo de mamá. Entonces, sí, y justamente lo que mencionaba en la calaverita que escribí, o sea, yo creo que Nanis quiso más que lo que yo pude haber querido a Jackie, o sea, y todos los días, cada vez que venía a la casa era, ¿y por qué no me la regalan? sí, pero porque la genuinamente era su adoración, era su... Pero también su es que favorito. como vivía con nosotros, vivió un tiempo con nosotros, o sea, tiempos así como temporadas, y cuando salíamos a trabajar, porque pues Fran, Héctor y Alan salían a la escuela, y yo salía a trabajar, mamá se quedaba sola un rato del día, pues ya que era la que le hacía compañía. Entonces mamá, por eso es que pues ese acercamiento con Jackie era muy, muy fuerte. Y como también ya la agarró viejita, ya no era de que quería jugar o quería salir mucho. Además, ahí en Candiles, porque fue cuando más tiempo se quedó Nanis con nosotros, dejábamos a veces salir a Jackie a que hiciera del baño en el jardín y se regresara, no teníamos reja nosotros. Entonces, eso era su paseo, porque ya estaba muy viejita, Sí, ya no podía caminar más de 15 minutos sin empezar a toser. Entonces, y como ya no veía tampoco tan bien, no. Entonces, pero ella sabía que ese era su espacio y regresaba. Entonces, bueno, yo siempre he dicho que sí, que los animales son tan inteligentes, se me hacen muy inteligentes, aunque digamos de que, ay, es que, o sea, no pienso, no, yo creo que sí, ellos tienen emociones y también de repente nos hacen reflexionar así de, ay, canijo, deberíamos de actuar de repente como los animalitos. Sí. ¿No? Entonces, bueno, pues esto referente al de Halloween y todo, pues también hablamos, yo me acuerdo de estas leyendas en las noches que les decía con mis hijos, porque Héctor y Alan le llevan 12 y 11 años a Fran. Entonces, pues hubo un tiempo en el que estuve yo sola con ellos, pero en lugar de contarles cuentos y porque pues les leía en la noche para que durmieran, en ese tiempo en el que cuando Héctor y Alan estaban pequeños, estaba de moda, muy de moda, Carlos Trejo con el famoso libro de las cañitas. Y hablaban de muchas historias, ¿no? Especialmente lo que le había pasado a él y a sus amigos, que después hizo un relajo que no era cierto, pero que sí era cierto. Pero en ese momento él era mega famoso, y en las leyendas y las historias que él contaba, porque además salía en programas matutinos
y bueno, nos encantaba verlo, ¿no? Y Héctor y Alan, extra normal. Pero cuando yo ya había nacido, me acuerdo perfectamente en la casa de una de mis tías, de mi tía la más grande, que cómo les encantaba ver Extra Normal. A mí me daba mucho miedo, yo chiquito, como 3, 4 años, y me acuerdo que se sentaban todos a ver Mendigo Extra Normal. Era genial. Entonces yo les leía el del libro de las cañitas, les leía a mis hijos ese, y Cañitas 1 y Cañitas 2, sí, aquí están en el librero. En el librero. Y bueno, pues también les digo que también recién empieza la computadora, porque a mis hijos les toca el inicio de las computadoras y todo, y el internet ese de que te llamabas al teléfono para que te dieran línea y todo, y entonces ahí veíamos las famosas brujas y demás, y bueno, eso nos embobaba. O sea, a mis hijos les encantaba las leyendas y era todo. Y me acuerdo, bueno, yo trabajé en Tolimán, hablando de los altares, me toca trabajar. Yo trabajé en muchos municipios, en varios municipios de aquí de Querétaro, pero en Tolimán estuve un tiempo y me acuerdo que pues ahí sí íbamos y veníamos. Y cuando nos tocaban los eventos, porque pues estaba preescolar, que yo era unitaria, y enfrente estaba la primaria, Héctor y Alan pues siempre estaban conmigo. Y entonces, cuando se hacían los eventos, pues se hacían en la tarde, para que también estuvieran los niños de la tarde de la primaria, y yo me tenía que regresar de Tolimán para acá, para Querétaro, sola con mis hijos. Entonces, en la noche, la carretera, pues por supuesto que oscurísima, se escuchaban los aullidos de los lobos, y así, ¿no? De los coyotes, y les encantaba a Héctor y Alan decirme, mamá, apaga la luz, apaga la luz. Entonces yo les apagaba la luz, por supuesto que veía que no viniera nadie, porque aparte era una carretera muy sola, y no se veía nada. Y en lugar de que les dieran miedo a mis hijos, se venían riendo. Yo creo que yo venía más espantada, pero eran unos segundos y prendía, porque pues, no se veía nada. Entonces todo ese tipo de cosas así, les encantaba a mis hijos. Y entonces, bueno, pues entonces, mamá también nos contaba muchas historias. Su mamá de mi mamá me encantaba, porque yo les digo que es la abuelita, como la abuelita Coco, así yo veía a mi abuelita Carmen. A lo mejor van a ver primos que no estén tan de acuerdo, yo así la veía. Pues nosotros íbamos y siempre en su casita nos invitaba de comer. Ella vendía comida, taquitos de guisos deliciosos. Y cuando nos sentaba, o sea, que terminaba o en el transcurso que íbamos a verla, nos contaba historias, y nos contaba la historia de Huimilpan, de cuando el diablo se quiso comer al pueblo y lo mandó en forma de víbora. Le dijo que si iba, según la historia, no, yo voy a decir lo que mi abuelita me contó. No voy a aumentar y decir si es cierto o no es cierto. Habrá gente que diga así no era. A mí así me lo contó mi abuelita y de eso me acuerdo. Y era una leyenda que yo seguido le contaba y le contaba a mis hijos porque les encantaba. Entonces resulta que se quería comer a Huimilpan y le dijo, se lo iba a comer por medio de una víbora, y le dijo, pues Dios habla con el diablo, y dijo que pues que no, o sea, que no se lo comiera y todo. Entonces, según la leyenda, es que le dijo que si antes de que cantara el gallo y balara el borrego, si llegaba, o sea, antes de eso, más bien que si eso pasaba, ya no podía comerse el pueblo, ¿no? Y entonces resulta que pasó, por eso Huimilpan está ahí, no se lo alcanzó a comer la víbora. Pero yo me acuerdo que nosotros teníamos un tío, mi tío Nacho, que en paz descanse, que era esposo de mi tía Tere, hermana de mamá, y él tenía una camioneta y ahí nos subió a todos y nos llevó. Entonces yo sí me acuerdo, ustedes dirán que no, pero era una víbora que parecía ballena, pues estaba grandota y tenía, o sea, y subimos a ver hasta el gallo, porque estaba porque se convirtieron, se convertían en piedra. El mito, se supone que si él llegaba antes del amanecer, antes de que el gallo, ¿cómo se dice? Cantara y de que la oveja balara, si él llegaba a la colina antes de que eso sucediera, no se podía comer el pueblo y se iba a convertir en piedra. Entonces por eso lo hacen y se convierte en piedra justo antes de llegar a donde está el gallo y donde está la oveja. Y entonces, estaba la víbora, yo la vi, me subí, convertida en piedra, y vivimos el gallo y el borrego. Entonces, la verdad es que yo podía decirle a mi abuelita que no la contara, y no la contaba, y no la contaba. Y yo se la contaba, y se la contaba a mis hijos. Y también pues mamá mencionaba mucho de una pariente también, de que era muy grosera con su hija. Con su mamá, perdón, muy grosera, y la mamá siempre le decía, pero un día te ha de arrastrar el diablo.
y un día te ha de arrastrar al diablo ya en Huimilpan. Entonces, pues ellas iban al río a lavar ahí, pues ahí en ese tiempo se lavaba en el río y todo, y entonces dice que en eso, pues esta hija le dice también una serie de barbaridades a la mamá, y la mamá le dice eso, pero va a venir el diablo y te va a arrastrar. Dice que vino un viento espantoso, así como un remolino, que se llevó a la prima esta de mamá, y que cuando la encontraron arriba de nopales, de estos de cactus y esto así toda espinada. Jamás en la vida volvió a decirle algo a su mamá. Entonces, son historias, pues son leyendas, puede ser que sí, que no, pero yo le decía a mi abuelita que nos contara la de la Llorona también, que también le alcanzó a verme en el río, y que una mujer hermosa, y, o sea, cosas así que pasaron y pasaron, pero yo decía, a final de cuentas, es como que a mí nunca nos pasó, ¿no? Yo, la verdad, yo decía, yo siempre he dicho, yo respeto, pero no creo, así siempre decía, pues ándale, hasta que me toca casarme, me caso y y me voy a vivir a Mascala. El Héctor con el que me caso es veterinario, y entonces ya no estoy casada, pero en ese momento me casé. No. No, él ya está casado tiene su esposa y su yo hablo de ti. Ah, ok. Y entonces le dan trabajo en unas naves en donde se hacían crecer pollos y los entregaban y todo. Pero hagan de cuenta que había una casa, a 1 kilómetro había otra, y a otro kilómetro había otra, por las naves, porque cada encargado ahora si valga la redundancia, estaba encargado de 10 naves. Cada encargado estaba encargado de 10 naves, y entonces yo iba y le ayudaba en la noche, porque no me gustaba quedarme sola, así daba miedo. Entonces yo lo acompañaba, pues, que a prender las luces cuando los pollitos estaban chiquitos, que a subir y bajar el plástico para las ventanas y cosas así, ¿no? Pero cuando crecen, porque cada 2 meses crecían los pollos y los tenían que entregar a la noche porque les daba, en el día pues se alborotaban mucho, ¿no? Y yo tenía una sobrina que seguido iba conmigo, se quedaba ya los fines de semana. Entonces hagan de cuenta que mi casa sí estaba aquí, pero en a lo mejor unos 20 metros, estaba una casa muy antigua, no antigua, más bien muy vieja, o sea, como ya en ruinas, ¿no? Pero tú entrabas y estaba la estufa, estaba una estufita chiquita, todavía con trastes, todavía con despensa, ropa. Recién habitando, ¿verdad? Ajá, se veía. Entonces la gente de ahí decía que esos terrenos eran los terrenos del diablo. Pero le decían así porque la persona que era dueña de todos esos terrenos era muy mala. Era muy mala. Entonces, y que se casa. Y entonces se vuelve muy celoso también y no deja salir a su esposa a ningún lado. A ningún lado, la tiene encerrada, ni siquiera la dejaba bañarse. Entonces empieza a tener hijos y ella tiene que parir dentro de esa casa, la que yo les hablo que estaba en ruinas, tiene que parir ahí. Y entonces lo único que le dejaba lavarse era un seno porque era para darle de comer al bebé, pero todo lo tenía que hacer ella sola. Una noche estábamos dormidas, mi sobrina y yo, y empezamos a oír gritos tan espantosos. Esa noche Héctor se había ido a entregar pollos. No, pero feos. Era una mujer que gritaba muy feo. De verdad feo. Mi sobrina se asusta, yo también, porque nunca me había pasado. Y yo lo que hice fue nada más prender las luces y subirle a la televisión a todo lo que daba y cerré la puerta. Porque por supuesto en ese tiempo no había celulares. Y empecé a rezar. Empecé a rezar y luego nos tocaron la puerta. Yo me asomé porque dije, ya llegó Héctor. No era nadie, se oían pisos, o sea que pisaban el techo. Y no, bueno, yo no dormimos. Y entonces decían que en esa casa la mujer, la esposa de al que le llamaban el diablo, murió cuando estaba pariendo ya pues, un bebé, el último que tuvo. Y ella murió ahí, y se supone que es lo que nosotros escuchamos. Entonces mamá llevó agua bendita, iban otros sobrinos, y entonces empezamos a rezar. Me decía mamá, tú pregúntale. No, le digo, no, tú pregúntale. Entonces mamá le decía, ¿quién vive aquí? ¿Tú necesitas algo? Yo te voy a hacer una misa, tú descansa, tú ya tranquila. Si necesitas algo, nosotros te vamos a ayudar.
tú ya descansa, todo está bien. O sea, mamá le empezó a hablar con esa tranquilidad, rezamos y todo, pues se acabó ese sonido, ¿no? Entonces, bueno, yo sigo ahí, casada y todo, y pues entonces me embarazo. Entonces resulta que yo me entero que ahí, porque está Mascala y está Santa Cruz cerca, había una que le decían la bruja de Santa Cruz, que era la que pues quería casarse con el señor doctor, pero pues el señor doctor ya estaba casado y estaba a punto de tener un hijo, ¿no? Entonces, pues a Mascala y Santa Cruz estaban como divididos. Había gente que le caía bien la maestra, que era yo, y había gente que le caía muy bien la bruja de Santa Cruz. Entonces, me decían, maestra, por favor, todo lo que le entreguen, que le lleve, decían el nombre de esta persona, no lo reciba, maestra, Juanita, no se lo coma. Juanita, le vamos a decir. No se lo coma, maestra, porque le quiere hacer daño, déselo a su esposo. Entonces, todo era que llegó esto de, no, que tamales, que nos mole, nada. Yo todo se lo daba a Héctor, y lo que no se llevaba a comer, de verdad, que se volvía gusanos. De verdad que sí. Entonces, nace mi hijo Héctor, y lo llevo para allá. No creo que fue lo peor que yo pude haber hecho, porque ahí sí, mucha más gente me empezó a decir, maestra, no lo deje aquí, lléveselo porque la bruja se lo quiere llevar, y se lo quiere llevar, le quiere chupar la sangre. Y la verdad fue tanto mi angustia, y también para Héctor, que nos dijeron primero, porque pues teníamos que pasar la noche ahí, o sea, yo todavía quedé días ahí, y me dijeron que fueran por palmas benditas, que las pusiera en cruz, y atrás de todas las ventanas, y unas tijeras abiertas, que pusiera la magnífica, y que le pusiera su playerita al revés. Entonces, no, bueno, yo no dormía, o sea, el de que, ¿qué tal que sí? Porque decían que las brujas lo que hacían era que dormían a la mamá y le chupaban la sangre al bebé. Entonces yo era un miedo, un terror, no aguanté. O sea, Héctor también lo entendió y me dijo, ¿sabes qué? Mejor, aparte, bueno, pues Héctor, mi hijo, tiene una complicación y hay que llevarlo a México. Entonces fue que dijimos, no, mejor nos retiramos de ahí, y yo me fui a la casa de mamá, y entonces Héctor iba para allá a vernos. Bueno, ya después nos divorciamos y todo, pero eso de las brujas, porque sí se veían las bolas, nos decía la otra vez también, les comentaba, sí se veían las bolas, y ya nos decía, mira la bruja, y entonces había las brujas y se veían las bolas de fuego. Mis sobrinas también los llegaron a ver, de cómo volaban. Entonces fue cuando dije, no, sí creo y sí hay, y respeto mucho, trato de no hablar muchas cosas, porque también sí creo que abrimos portales, no, sí, y claro, ese tipo de cosas, ¿no? Nosotros de una vez decimos que nosotros respetamos siempre, y que cualquier cosa que ellos necesiten, o sea, podemos ayudar. Sí, no queremos problemas con nadie ni con nada, y sobre todo porque yo ya lo he mencionado, este lado de la casa a mí me da miedo. Entonces, cualquier cosa, o quien nos esté escuchando, que sepa que siempre es desde el respeto, y que no quiero problemas, quiero dormir bien en mi cuarto. Quiero decirles que nosotros también vivimos en una casa, que también se lo mencionamos, lo mencionamos en los otros dos, que esta casa es una de mis mejores amigas, y la casa es hermosa la casa, pero es muy vieja. Y muy vieja en el sentido que tiene muchos años, pero está muy bien cuidada. Sí. Entonces, está muy grande. Pero pues aquí estamos cerca de la cruz, en donde las leyendas, imagínense, cerca del convento de la Cruz, cerca del Museo de los Ilustres, no sé el museo, perdón, es en donde los entierran. El centro. Bueno, de los Ilustres, y el centro, o sea, el río está aquí abajo, el agujero del diablo, la casa de la Zacatecana. La casa de la Zacatecana, el de las arpías, la casa de las arpías, el cerro de las campanas de las brujas, o sea, todo pasaba aquí, todo pasaba aquí. Todas las leyendas que puedan, el retrato de la Santa Rosa de Viterbo, de la monja de Santa Rosa de Viterbo, la planchada, o sea, muchas historias que creo que vamos a dejar, porque ahorita creo que ya también nos pasamos. Ya llevamos creo que 1 horita y cachito. Entonces yo creo que ya es momento, pero estas historias dan para mucho. Les digo que yo sé que vamos a funcionar tan bien. Vamos por ustedes 6 de copas, acuérdense. Yo creo que todavía nos da un ratito para contar 1 o 2 anécdotas más. Yo me quedé con la anécdota que conté de la Escuela de La Paz, que la conté, lo que se borró, pero justamente yo me contaba en ese momento que yo no conocía, para ese momento yo no conocía el uniforme de la Escuela de La Paz. Nunca había visto, para ese momento nosotros no vivíamos ni cerca de aquí del centro, vivíamos
hasta la otra punta, Ajá. en Villa de Santiago. En ese momento, cuando Ajá. pasó eso, nosotros vivíamos en Villa de Santiago y teníamos coche. Me acuerdo que era el Chevy, ¿no? El Chevy El naranja. Chevy naranja. Bueno, no El sé por qué- Chevito naranja. El Chevito, Ajá. pero vivíamos hasta la otra punta. Yo nunca había visto a nadie que fuera a la escuela de La Paz, no tenía la menor idea de que esa escuela existía. Entonces vamos porque ya mi mamá ya me rectificó de esa historia. Resulta que cuando ellas tienen practicantes, les hicieron en ese momento una fiesta o una pequeña reunión para celebrar el cierre del ciclo escolar. Entonces, ese evento se hace en la Escuela de La Paz porque de ahí En la habían tarde. salido ellas, en la tarde-noche, ya no había gente. No. Esa escuela estaba sola, estaba vacía. Me acuerdo perfectamente que en donde se hizo esa reunión había varios salones, había 2 pisos y había como una especie de cancha que tenía una puerta que daba, no sé si para el estacionamiento. Entonces es ahí donde cabe mencionar que yo estoy solo. Yo era el único niño, yo acompañé a mi mamá a todos lados desde siempre, porque pues soy el hijo pilón, yo lo tenía que acompañar a todos lados. Entonces ese día era de noche y me tocó acompañarla. Entonces en ese momento, pues yo no tenía con quién jugar, no tenía nada que hacer. Me acuerdo que habían dado como biscuits de atún, no sé por qué, detalles innecesarios, ¿no? Pero me acuerdo de esas cosas. Y entonces, en una de esas, cuando yo salgo a ver con quién jugar, porque no tenía nada que hacer, yo veo en la puerta esa negra que se ve en la esquina de la cancha a 3 niños. A una niña de una coleta, como de unos 12 años, a una niña chiquita, como de unos 6, con 2 coletas, y a un chavo con pelo como de mango chupado. Y que traían de uniforme el jumper o el pantalón, en cualquiera de los casos, gris, y un suéter color rojo vino. Y resulta que yo me enteré después que ese era el uniforme de La Paz. Los 3 me saludan al mismo tiempo y yo ya tengo con quién jugar, ya rifé, me meto y enseguida que me meto le pido permiso a mi mamá y le digo, mira, ya encontré con quién salir a jugar. Cuando salgo ya no veo nada, los voy a buscar y no había absolutamente nadie. Cuando le digo a mi mamá, resulta que yo era el único niño que estaba en ese momento en la escuela. ¿Quiénes eran? No tengo ni la menor idea. O sea, lo que sí mencionaron es que para las características que dio del uniforme que tenían, eran, pues esa escuela ya tiene mucho tiempo, muchos años, y eran de hace mucho tiempo, de hace muchos años, o sea, no era reciente el uniforme, sí seguía siendo el suéter color vino, el jumper, pero la forma era de hace mucho tiempo. Entonces, sí decían aparte que específicamente la niña de en medio es la que más se aparece, porque sí mencionaban que pues había fallecido y entonces es que era además, la que se le había... ajá, aparecido. pero además escuela católica, yo siento que es Sí. ahí donde se supone que uno más paz debería sentir y donde más cosas feas pasan. O sea, cuentan bien que en las iglesias, o sea, no quiero meterme con cosas de religión, no estoy hablando de eso, pero cuentan, tan solo la señora Marta no cuenta que en las iglesias de cómo se escuchan cosas, se aparecen cosas y que ahí mismo los padres saben que pasan cosas, pero dicen, no es el viento, no es tal cosa, porque lo tienen justifican. prohibido decir que es Es como los pilotos de los ovni, ¿no? O sea, que les tienen Ajá. prohibidos, o militares que no hablen de eso porque... Exacto. Sí. Pero hay muchas historias, hay muchas historias. Yo les digo de esta de la monja de Santa Rosa de Viterbo, está el retrato ahí adentro de la iglesia, y es una mujer hermosa. Bueno, a mí se me hace una mujer hermosa. Y sí dicen que ella se baja del retrato y ayuda en los hospitales cercanos a curar o a darle el medicamento, cuidado, o a darle el medicamento a los enfermos. Entonces, mucha gente dice que sí la ha visto. Yo tengo una prima, precisamente les acabo de hablar de mi tío Nacho, una de sus hijas, ella menciona eso, ¿no? De que ella, la iban a operar y que, llegó, no me acuerdo ver si era, yo creo que sí fue la enfermera que le dijo que no se operara, que no permitiera que el doctor la operara. Y entonces ella como que creyó y no dejó, o sea, que el doctor le decía que se iba a morir y que no dejó, le dijo a su esposo que la sacara de ahí. Y ella pues, o sea, dijo, ¿pero quién? O sea, ¿quién pudo haber venido? O sea, no había nadie más que, pues, creyeron que, pues, que había sido, una aparición, ¿no? E igualmente de la planchada también, que era una enfermera también que según era muy, muy carismática, muy caritativa y todo, y se enamora de un doctor de ahí de donde estaba trabajando,
y según se iban a casar y resulta que el mendigo doctor ya estaba comprometido, pide su cambio, le dice que se va a ir por un tiempo a hacer un servicio y resulta que se casó porque él ya estaba comprometido y ella pues en su amargura y su dolor hizo que varios enfermitos murieran por negligencia porque era tanto su dolor y su amargura que ella pues decidió de esa manera desquitarse o quitar su dolor, ¿no? Entonces ella mencionan que ahora se aparece y ayuda, que dan medicamento también y ve los ¿cómo le llaman? Estos de... que ven la presión y todo eso, ¿no? Y que ayuda y que está al pendiente del medicamento. Mencionan la leyenda que hasta las enfermeras van y les da zapes para que despierten que están dormidas, hey, te toca hacer tu turno. Y es como el quererse ganar, y para pues irse al cielo, ¿no? Porque ella, por el dolor que hizo de ver que murieran estos enfermos, ella lo está compensando haciendo estas apariciones. La planchada, porque es una mujer que dicen que tiene todo, está estrictamente todo de blanco con su cofia y todo, pero súper así perfecta, súper planchada, su uniforme está súper perfecto y por eso le llaman la planchada. Dicen que por eso el tercer piso del Seguro Social en mucho tiempo estuvo cerrado, porque cuarto, ahí ¿no? era... ¿No era el cuarto? El cuarto. Ajá. Porque ahí era donde más se aparecía y que hasta hace poco, recientemente, lo volvieron a abrir. Y así como esa, de verdad, nos iríamos. Sí, hay muchas que ya nos tocará contar después. Yo creo que la verdad es que visitar Querétaro, por ya no solamente lo bonito que es, sino por todas las historias que tiene detrás, más en estas épocas, vale mucho la pena. Ya nos tocará más adelante hablar de otras muchas cosas, porque nos quedamos con las ganas de contar muchas leyendas queretanas, que sí contamos, pero nunca escucharán. Pero aquí ya dimos como una probadita de lo que es Querétaro como cultura, Querétaro como Día de Muertos y Querétaro como leyendas. Vengan a visitar Querétaro. Creo que también en Morelia hay muchos estados, pero aquí también hacen su recorrido a las casas que estamos hablando, la Zacatecana, el Agujero del Diablo, el Faldón, la Casa del Faldón, la Casa de las Arpías y muchas más. O sea que hay aquí, hacen un recorrido, la gente se disfraza y lo hacen en la noche, entonces está espectacular. Así es que vengan a verlo, vengan a conocer Querétaro y que es maravilloso. Nosotros tenemos una cultura y unas tradiciones también maravillosas que vale la pena que vengan a conocer. Y bueno, pues es momento de despedirnos. Espero que les haya gustado. Yo aprendí algo, me encantó también la calavera que le hizo a nuestros familiares y a Jackie. Y lo agradezco. Te amo mucho, hijo, gracias. Y me encanta estar aquí haciendo esto con él y para ustedes. Sí, y bueno, se supone que va a haber ya 2 capítulos semanales. Ajá. Lo estamos intentando, lo prometemos. Sí. Se supone que se sube el miércoles se graba el del domingo. Esas son los días, miércoles y domingo. Esas son las fechas en las que se van a grabar y subir. Obviamente, y subir los capítulos. Entonces, ya tiene una fecha. Se supone que ya son los días, fijos. Específicos, ajá. Lo estamos intentando, créanos que lo estamos intentando, pero hay muchos contratiempos, pero ya vamos a subir ya 2 capítulos semanales. Lo que sí es que de verdad, quiero que crean que lo disfrutamos, de verdad lo disfrutamos. Al principio creímos que teníamos que hablar mucho y que el tiempo no nos iba a dar, o sea que iba a estar como, nos iba a faltar. Ajá. Y realmente creo que hablamos y nos faltaría tiempo para seguir hablando. Sí, entonces es maravilloso. Lo estamos disfrutando. La verdad, sí, justo. Yo también lo estoy disfrutando mucho. Yo también estoy aventando unas friegas editando esto, pero yo también lo estoy disfrutando mucho. Igual creo que este capítulo no hay tanto que editar y lo agradezco mucho. Ayúdenos a compartirlo para que la gente nos conozca. Y a suscribirse en YouTube y en Spotify. Ahí estamos como un café con mamá. Uh-huh. Entonces, de verdad, vale la pena. Queremos que valga la pena. Nosotros estamos seguros que esto va a funcionar. Y nos gusta lo que estamos haciendo. Es que, gracias. Y esto fue un café con mamá. Chau. Por supuesto que es café. Ay, hasta niebloso se ve.
¡Ah! Se hizo de día.